Buenos días. Hoy iniciamos un curso nuevo. Tiene como título Prevención y Combate contra Incendios. Veremos desde un enfoque lo que marca la norma 002, pero también veremos algunas medidas de prevención y también de combate. Aquí iniciamos. Como introducción, quiero comentarles que los incendios pueden destruir fábricas completas y con ello fuentes de trabajo que perjudiquen a los trabajadores. Para evitarlo se requiere que los patrones y los trabajos den observancia a las normas de seguridad que son útiles para la prevención contra incendios. Por eso se hace indispensable capacitar al personal para prevenir y en el caso de algún incendio seleccionar y usar el equipo de combate contra incendio. Antes de continuar, quiero dejar en claro que el objetivo general es conocer cuáles son los elementos que provoca un incendio. Me refiero a la química del fuego, cuál es su comportamiento y la prevención, y en su caso la extinción. Aquí es de suma importancia que conozcamos la química del fuego, porque de esa forma vamos a saber cómo evitar, cómo prevenir un incendio, o en el caso de que se produzca, cómo combatirlo o extinguirlo. Quiero mencionar que la referencia nos vamos a basar en las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En este caso, quiero mencionar que la norma 002 STPS 2010, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, es la norma que aplica en estos casos. Quiero recordar que esta norma nos pide 4 programas, que es el programa anual de revisión mensual a los extintores. Es obligación del patrón contar con este programa. Es un programa anual, pero mensualmente se tiene que revisar los extintores. Tenemos que ver sus condiciones, que esté presurizado, que esté en perfectas condiciones para su uso. También un programa anual de revisión y prueba de los equipos contra incendio. En el caso que una empresa tenga equipos contra incendio como hidrantes, entonces tendremos que tener un programa anual y tenemos que hacer pruebas a estos equipos y corroborar que están funcionando al 100%. Otro programa que pide la norma es un programa anual de revisión de las instalaciones eléctricas, que también es de suma importancia para su funcionamiento, pero también para que no haya un sobrecalentamiento en ellas. Entonces, este programa tenemos que hacer revisiones, tenemos que hacer mantenimientos programados a estas instalaciones eléctricas para su buen funcionamiento. Y por último, un programa anual de revisión a las instalaciones de gas, licuado, de petróleo o de gas natural o natural. En este caso, a todas las tuberías, válvulas, tenemos que hacer también este programa anual es de revisión. Por lo general se hace un checklist y mensualmente se está revisando este tipo de tuberías y algunas cosas que marca la norma. Entonces, como referencia tenemos la norma 002. Continuamos. Otra de las cosas que nos pide la norma 002 para hacer un marco y hacer una referencia, que es lo que menciona esta norma, pues nos pide que tengamos extintores, nos pide que en su caso, si es un área muy grande, que tengamos hidrantes, luces de emergencia, que tengamos señalizado donde hay hidrantes, donde hay extintores, que tengamos rutas de evacuación, que tengamos un punto de reunión, que tengamos un croquis, que tengamos también un equipo de protección para brigadas en el combate contra incendios. Nos pide que tengamos brigadas
que las tengamos capacitadas, entre otras cosas. Es lo que nos pide a grandes rasgos la norma 002. Continuamos. Iniciamos con los conceptos y el primero que vamos a ver es el fuego. Se llama fuego a la reacción química y violenta de un material combustible con desprendimiento de llamas, calor y gases. El fuego es la manifestación visual de la combustión. La mayoría de las personas que mueren en incendios mueren a consecuencia del efecto tóxico del humo y de los gases calientes y no como consecuencia directa de las quemaduras. Este dato es importante porque por lo general cuando hay un incendio pensamos que la muerte es por quemaduras, pero no, es por efectos tóxicos del humo que se produce o gases calientes y no como consecuencia directa de las quemaduras. Entonces el concepto general del fuego. Fuego se le llama a la reacción química violenta de un material combustible con desprendimiento de llamas, calor y gases. Es el concepto de fuego. Continuamos. Bueno, el siguiente concepto es el triángulo del fuego. Los tres elementos del fuego pueden representarse mediante el triángulo que se muestra. Si el triángulo está incompleto, no podrá producirse el fuego. La base sobre lo que se apoya la prevención del fuego y la lucha contra el mismo consiste en romper este triángulo. Vamos a ir desglosando lo que es la química del fuego, concepto por concepto, y luego cerramos con una explicación general. Bueno, dentro del triángulo del fuego vamos a ver lo que es el concepto de combustible. La definición es este puede ser cualquier material combustible, ya sea sólido, líquido o algún gas. La mayoría de los sólidos y líquidos se convierten en vapores o gases antes de entrar en combustión. Entonces aquí cualquier material que se queme, ya sea papel, madera, plástico, no sé, o también en un estado líquido, gasolina, thinner, diésel, bueno, cualquier material que sea flamable también, o cualquier material sólido, como los que ya mencioné, pueden ser combustibles. Vamos a la siguiente definición. Bueno, el siguiente elemento del triángulo del fuego es el oxígeno. Dice, el aire que respiramos está compuesto de 21% de oxígeno. El fuego requiere de una atmósfera de por lo menos 16% de oxígeno. El oxígeno es un carburante que también se llama así, es decir, activa la combustión. Aquí vimos lo que es los materiales combustibles. Uniendo un material combustible y con el oxígeno que hay dentro de la atmósfera, solamente falta un elemento para que se produzca fuego. Vamos a ver el siguiente. El siguiente elemento para cerrar el triángulo del fuego es el calor. Es la energía requerida para elevar la temperatura del combustible hasta el punto que se despiden suficientes vapores que permiten que ocurra la ignición. Entonces, teniendo un material combustible, el oxígeno del medio ambiente y una fuente de ignición o calor, se hace lo que es el fuego. A esto le vamos a llamar el triángulo del fuego. Y lo vamos a ver con un enfoque de prevención. Ahorita tú ya conoces cuáles son los elementos y si quitas uno de ellos, entonces el fuego se apaga o no se produce. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras áreas de trabajo? Si tú trabajas o haces trabajos en caliente, entonces lo que tienes que hacer es retirar todo aquel material combustible que esté dentro de los alrededores. Obviamente, si ya tienes materiales combustibles alrededor y prendes tú un soplete, prendes una máquina de soldar, haces un trabajo en caliente y está lo que es el oxígeno del medio ambiente, entonces tienes toda la atmósfera para que puedas producirse fuego y una reacción en cadena. Entonces es importante que en cualquier actividad que hagas dentro de tu área laboral,
Si identificas que tú estás haciendo un trabajo de riesgo, un trabajo en caliente, entonces y tienes materiales combustibles cerca de tu trabajo, hay que retirarlos, hay que verlo de una manera preventiva. Ahorita que ya conoces los tres elementos del fuego, entonces ya sabes cómo prevenirlo. Vamos a la siguiente. Dentro del triángulo del fuego también vamos a llamarlo, le llaman el tetraedro, porque ya se convierte en 4 elementos en lugar de 3. Y el otro elemento es la reacción en cadena. Una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros 3 elementos están presentes en las condiciones y proporciones apropiadas. El fuego ocurre cuando se lleva a cabo esta rápida oxidación o incendio. Entonces, vimos el triángulo del fuego y mucha información. También ven lo que es el tetraedro, que es la reacción, es un cuarto elemento que es la reacción en cadena. Uniendo estos 3 elementos se produce el fuego, y mientras el fuego ocurra cuando se lleva a cabo esta rápida oxidación o con más material combustible que haya dentro de este fuego, pues es cadena. Entonces es lo que se llama o conocemos como el tetraedro. Vamos a la siguiente. Vamos a ver 2 ejemplos muy sencillos para que identifiques los 3 elementos del triángulo del fuego y sepas que esto es prevenible. Aquí tenemos el gas del encendedor, tenemos el oxígeno del medio ambiente y tenemos la chispa que por fricción se genera, y al contacto con el gas pues se produce el fuego. Gas del encendedor, oxígeno del medio ambiente y calor de la chispa, y se produce el fuego por fricción. Entonces hay que tener en mente que si dejamos de oprimir la palanca de salida del gas, el triángulo del fuego, lo que se hace es que se rompe y no hay fuego. Entonces si no hay un punto de calor como la chispa, no prende el encendedor. Entonces es muy fácil identificar qué elementos forman el triángulo y cómo mitigarlo. Quitando un solo elemento, rompemos el triángulo del fuego, y hay que aplicarlo en nuestras áreas de trabajo. Otro ejemplo que comúnmente se da es el de los fuegos forestales, que bueno, en estas épocas se da mucho. Hay algunas partes del mundo que se han dado este tipo de fuegos forestales, y no es más que el calor del sol. Muchas veces le da los rayos del sol a una botella y hace un efecto de lupa. Entonces tienes el sol y que está amplificando la botella o el vidrio, el calor hace un efecto lupa. Tienes esa fuente de ignición con las hojas, que es un material orgánico combustible, y tienes el oxígeno del medio ambiente. Todo ello cierra el círculo y se producen los incendios forestales. Entonces son ejemplos muy claros del encendedor y del fuego forestal, que es muy fácil entenderlo y tengamos las bases para la prevención. Más adelante vamos a ver cómo extinguirlo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Bueno, ya vimos los 3 elementos del fuego y cómo prevenirlo. Quitando un elemento no se produce fuego o rompemos el círculo del triángulo. Ahora vamos a ver, si ya tenemos el fuego, vamos a ver cómo cómo extinguirlo. Y para ello hay que ver cómo se clasifican los fuegos o los tipos de fuego. Está el tipo de clase A, son los fuegos que involucran a los materiales orgánicos sólidos, en los que pueden formarse brasas, por ejemplo, la madera, el papel, la goma, los plásticos y los tejidos. A eso le vamos a llamar tipo de fuego clase A. Vamos a la siguiente.
Dentro de los tipos de fuego también tenemos el de clase B, que son los fuegos que involucran a líquidos y sólidos fácilmente fundibles. Por ejemplo, el etano, el metano, la gasolina, la parafina y la cera de parafina. A eso le vamos a llamar clase o tipo de fuego tipo B o clase B. Eso es donde se involucran los líquidos y sólidos fácilmente fundibles. Y aquí menciona cuáles son: etano, metano, gasolina, parafina y la cera de parafina, entre otros. Dentro de los tipos de fuego también vamos a ver la clase C. Son los fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusible y las herramientas eléctricas. Todo esto hay en la casa, pero también hay en las áreas laborales, que es donde nos queremos enfocar. Entonces, en los centros de trabajo, ¿hay maderas? ¿Hay materiales combustibles como plástico? Sí hay. ¿Hay gases? ¿Hay líquidos flamables? Sí hay, por lo general sí hay. Y estos de clase C, hay materiales eléctricos, hay computadoras, hay contactos, hay cajas eléctricas, hay subestaciones eléctricas, claro que sí. Entonces ahí le vamos a llamar que es de clase C. Vamos a la siguiente. El tipo de fuego clase D involucran a ciertos materiales combustibles tales como el magnesio, el titanio, el potasio y el sodio. Estos metales arden a altas temperaturas y exhalan suficiente oxígeno como para mantener la combustión. Pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos y deben ser manejados con cautela. Todos estos tipos de fuego vamos a ver cómo se distinguen, pero primero hay que conocer cómo vamos a clasificar los fuegos, qué materiales entran en esas clasificaciones o tipos de fuego, clases de fuego, y luego vamos a ver con qué materiales podemos mitigarlos o extinguirlos. Entonces, tipo de metales como el sodio, magnesio, entre otros, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Bueno, y la clase K o tipo de fuego clase K es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina que involucran sustancias combustibles tales como el aceites, grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa y su comportamiento es distinto a otros combustibles. Aquí menciona todas las grasas o aceites, ¿verdad?, que hay en una cocina. Quiero mencionar que en las áreas de trabajo también hay este tipo de fuego. En ocasiones, en la mayor parte de las veces tenemos cocinas en los centros de trabajo o comedores que alimentan a los trabajadores. En este caso hay gente que está cocinando con este tipo de grasas o aceites, y aquí aplicaría la clase K. Aquí vemos un pictograma con un sartén y el fuego que tiene encendido el aceite. Entonces, tipo K, aceites, grasas, vegetales y animales. Vamos a la siguiente. Bueno, ya vimos los tipos de fuego, clases de fuego, ya los vimos en diapositivas siguientes. Vamos a ver cuáles son los materiales de extinción, qué es lo que contienen esos extintores. Pero también en esta diapositiva vamos a ver un pequeño video donde nos muestra los tipos de fuego en una industria, un incendio, en una cocina industrial y en una subestación. Vamos a ver estos videos. Algunos están en inglés, pero no es lo relevante. Lo relevante es que también la norma nos pide este tipo de extinciones y de detección
autónomos. Los extintores sabemos que son móviles o son portátiles y tienen un material que extingue esa clase de fuego. Pero en esta ocasión te voy a mostrar este video. ¿Por qué la norma pide revisiones mensuales de las instalaciones eléctricas? ¿Por qué la norma pide la revisión de las instalaciones de gas? ¿Por qué la norma pide la revisión de los extintores? Que tengas un programa para revisar todo ello. Pues son medidas de control para determinar que si un equipo eléctrico está mal, repararlo. Ver que si un extintor está despresurizado, cambiarlo. Ver que si hay alguna fuga de gas en una revisión, pues cerrar válvulas y reparar esa fuga. Entonces son medidas de control, de prevención que nos pide la norma y que vamos a explicar qué es lo que contienen, qué materiales contienen estos extintores para extinguir el fuego. Pero vamos a ver este video, como ya te mencionaba, menciona 3 casos de fuego, pero con equipos autónomos. ¿Qué quiero decir? Son hidrantes, tienen un sistema autónomo, por decir, sensores de humo, sensores de calor, que se activan en automático. En automático tiran el agua, en automático tiran el material extintor o que extingue, o en cocinas también en automático, en sistemas automáticos que aparte de detectar que hay un incendio, emiten una alarma y activan un sistema para que todo se apague ese tipo de fuego. Entonces vamos a ver estos videos y seguimos comentando. A power supply in a cabinet of the cold aisle containment develops an overload. Smoke starts to rise out of the cabinet toward the air conditioning unit. The aspirating smoke detector reaches a pre-alarm level and sends the information to the extinguishing control panel. The extinguishing control panel shows that one zone is in alarm state and sends a signal to the fire control panel. The fire control panel triggers messages on Security Center monitors or pages security staff. Visual and acoustic alarm is activated. The fire control panel also sends a command to reduce the ventilation. As additional smoke develops, the point-type smoke detector triggers a fire alarm and signals to the extinguishing control panel. The extinguishing control panel shows that 2 zones are in alarm state. Evacuation is initiated by visual and acoustic alarms and voice instructions. The main alarm is transmitted to the fire department. The extinguishing process is activated and a delay time of 30 seconds is initiated. All openings in the flooding zone must be closed. People should leave the room. After the defined operational delay time has elapsed, the flooding of the Cinerex CDT extinguishing system begins. As the flooding begins, the overpressure flaps open to ensure the structural integrity of the room. After discharging the entire extinguishing agent, the retention time of 10 minutes begins in order to prevent reignition. The Kitchen Night 2 Restaurant Fire Suppression System from Pyrochem.
The Kitchen Night 2 is an appliance-specific fire suppression system designed for restaurant cooking appliances, hoods, and ducts. Each cooking appliance is protected with nozzles, carefully aimed at the optimum point to suppress the fire. In the event of a fire, the Kitchen Night 2 restaurant fire suppression system is actuated either by the manual pull station or the fusible link detection system located in the hood. The fusible links are carefully installed and positioned in each duct area and over each hazard. When the temperature rating of the fusible link is reached, it separates, releasing tension on the wire connected to the mechanical control head, located remotely or on the pressurized agent tank. This action initiates electric power shutdown and the mechanical control head to release tension to a separate wire that triggers the gas valve to shut off. Simultaneously, the system is actuated as a pin punctures the small CO2 cartridge within the mechanical control head. The cartridge pressure opens the agent tank valve, allowing the wet chemical agent to flow freely throughout the piping network. The PyroChem wet agent is then discharged onto the hazard from nozzles with specific spray patterns for maximum coverage. Once the wet agent is applied, it forms a vapor securing blanket to prevent the possibility of fire reflash. To complement the Kitchen Night 2 restaurant fire suppression system, a PyroChem Kitchen 1 K-Class extinguisher is placed close to the appliances along the path of egress for added safety. This extinguisher contains the same effective PyroChem wet chemical agent as the Kitchen Night 2 restaurant fire suppression system. Protect your investment with the PyroChem Kitchen Night 2 restaurant fire. Bueno, después de haber visto este video donde vistes cómo se extinguen un fuego en una parte de una industria, que en automático se detecta el fuego, se prende un sistema de aspersión y de agua y mitiga el fuego. También vimos en una subestación eléctrica cómo el sensor también detecta el humo, emite una alarma y emite un impulso al sistema, y en automático se emite el agente extintor y mitiga el fuego. Y también vimos lo que es en cocinas industriales, exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver flamas abiertas. En algunas ocasiones hacemos este tipo de trabajos en las empresas o en las constructoras, este tipo de fuegos, y tenemos que tener medidas de control. Dice: la flama abierta, como por ejemplo los sopletes, deben cuidarse de que no se encuentre cerca de productos flamables como algún depósito de cualquier combustible. Cada empresa cuenta con un procedimiento de trabajo seguro del uso de equipo de corte que es elaborado por el especialista en seguridad. Entonces, el tener un equipo de estos involucra muchas normas, entre ellas identificar los tanques, checar las fugas de gas, las mangueras deben de estar de un solo tramo, no tener conexiones, tener válvula check o antiflama, tener los manómetros que estén en buenas condiciones, que estén sujetos, que estén en un diablito, que estén fijos, que traigan la comunicación del grado de riesgo de incendio. Entonces son muchas medidas, y entre ellas también retirarlo en estos trabajos de flama abierta, retirarlo de materiales combustibles. Entonces aquí aplican muchas normas y tenemos muchas medidas de control. Debe haber un profesional, por decirlo así, que esté certificado para hacer este tipo de cortes. Debemos de tener constancia de ello, y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que en nuestra empresa, en nuestra constructora, en nuestras actividades hacemos este tipo de trabajos, y ya sabemos, como ya conocemos el triángulo del fuego, vamos a tratar siempre de eliminar un elemento para prevenir el incendio. Entonces, cuando estamos haciendo este trabajo, tenemos el oxígeno, el medio ambiente, tenemos la flama abierta,
Ya nada más nos falta un material, combustible. Entonces, si tenemos cajas de madera, si tenemos papeles, si tenemos algo que pueda prender, pues hay que retirarlo, ¿verdad? Y hacer los trabajos lo más seguro posible, eliminando un elemento del fuego, no se va a producir, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente. Otra fuente de calor son los cigarros, cerillos y el fumar. En algunas empresas está completamente prohibido este tipo de actividades o este tipo de hábitos en el personal de fumar. Está estrictamente prohibido, pero también me he topado con empresas que sí lo permiten, pero es un área específica donde los fumadores van y fuman y tienen ahí un área especial donde no hay materiales que prendan, y hay algunas medidas de control que se dan, que dice solo área de fumadores y que hay que hacer con los restantes del cigarro, que hay que apagarlos completamente. Entonces, para evitar que sea un peligro, se deben definir perfectamente los lugares donde se pueda fumar, ya que los cigarros y cerillos causan gran porcentaje de incendios. Dice, año tras año, una cuarta parte de incendios se origina por el descuido, modo de emplear los cerillos y la negligencia en apagar el cigarro o las cenizas de la pipa. Bueno, aquí ya no se usa la pipa, ¿verdad? Pero cigarro sí. Este tipo de hábitos en algunas empresas es permitido, y aquí la recomendación es que tengas medidas de control. Entre ellas es separar el lugar de áreas productivas, de áreas donde hay materiales flamables, y asegurarnos que se apaguen por completo el cerillo, el cigarro, y por lo general hay ceniceros grandes con arena arriba, y algunos indicadores, letreros que nos indican que el cigarro debe ser perfectamente bien apagado, y ahí va a esa arena y ahí se apaga por completo lo último que queda del cigarro y del cerillo. Vamos a la siguiente. Bueno, otras fuentes de calor son las instalaciones eléctricas y aparatos eléctricos. Instalaciones fijas son los conductores que deben de ir entubados, y la calidad de los materiales deben de cumplir con la norma oficial correspondiente, principalmente en aquellos lugares donde se manejan líquidos y gases inflamables, en cuyo caso las tomas de corriente y registros deben ser a prueba de explosión o a prueba de fuego. Los equipos eléctricos defectuosos son también causas frecuentes de incendios por cortocircuito en lo mismo, y transmisión del fuego a materiales combustibles en su proximidad. Tanto en equipos eléctricos como sus cables de alimentación deberán estar en perfectas condiciones. Este tipo de instalaciones eléctricas fijas sí las tenemos en casa y también en nuestras áreas laborales, que es donde nos vamos a enfocar. Instalaciones eléctricas y aparatos eléctricos, claro que sí. Sí las tenemos en los centros de trabajo. Aquí vemos de ejemplo que hay transformadores, vemos algunas canaletas con cables eléctricos, vemos algunos interruptores o cajas eléctricas, vemos también algunos aparatos eléctricos. Entonces hay que tener muy bien en cuenta la revisión periódica. Por eso la norma pide un programa de revisión de las instalaciones eléctricas. Hay que tener en cuenta esto, que mensualmente o por alguna frecuencia de que se deterioren, hay que revisar este tipo de instalaciones y darles mantenimiento para asegurar su funcionamiento óptimo y que no presenten sobrecalentamientos, porque al sobrecalentar este tipo de instalaciones eléctricas, pues se produce calor y fuego, se producen a veces cortocircuitos que pueden estos generar fuego. Vamos a la siguiente.
Otro ejemplo de fuentes de calor, vamos a ver también tipos de chispas. Chispa eléctrica son aquellas que se producen al desconectar un interruptor, al enchufar o al desconectar una clavija, al encender o apagar la luz. Son peligrosas si se manejan materiales inflamables, ya que existen el riesgo de explosión. Para esto, evitar esto, las líneas, las conexiones y los interruptores deben de ser herméticos para que las chispas que produzcan no entren en contacto con estos materiales inflamables o gases inflamables. Entonces, lo hemos visto que al conectar o desconectar una clavija o al apagar un interruptor, hay un tipo de chispa, ¿verdad? Que si en el cuarto hay alguna atmósfera flamable, pues puede ser un punto de ignición esa chispa. Entonces hay que ver todo eso, ¿verdad? Para evitar fuegos dentro de nuestras instalaciones. Vamos a la siguiente. Otra fuente de calor y tipo de chispa son las mecánicas. En nuestra empresa usamos herramientas eléctricas, sí. Bueno, aquí muestra una chumacera y un vástago que está dando vuelta, y se generan chispas, claro. Al cincel también la está golpeando, hay una chispa, sí. A esto se llama chispa mecánica. Y si son las que se producen por rozamiento, dice un cojinete sin lubricación que se desliza puede producir un incendio, por lo que deben corregirse estas anomalías. También puede ser producida por golpe como un cincel, excesivo rozamiento al rebajar algo con esmeril. Debe prevenirse que estas chispas caigan cerca de materiales combustibles o que el ambiente donde se trabaje esté cargado. Bueno, este tipo de chispa es muy frecuente en las empresas, es muy frecuente que usemos este tipo de herramientas y generemos chispas. Entonces es de suma importancia que alrededor que las maquinarias lleven su mantenimiento como debe ser, y los trabajos que generen este tipo de chispas con este tipo de herramientas como el esmeril o el cincel, pues nos aseguremos que a los alrededores no hay materiales que puedan encender, como cartón, papel, madera, plásticos, o también, ¿por qué? Un líquido combustible, un gas inflamable, no sé. Entonces hay que cuidar que nuestra alrededores, evitar ese tipo de combustibles para que no se forme el triángulo del fuego y evitar con ello alguna tragedia o algún cuarto incendio. Entonces tenemos que estar al pendiente de todas estas actividades. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cómo evitar que comience el fuego? En esta diapositiva vamos a ver, también hay líquidos inflamables, como ya lo mencionábamos. Y dice, son los líquidos inflamables los que no son los que arden, son los vapores que se encienden. Y si esos vapores se mezclan con el oxígeno y el calor en la proporción debida, la combustión es tan rápida que originan una explosión, aun cuando la presión es producida y no llega a desarrollarse por sustancias explosivas de escasa potencia. Se dice que donde quiera que haya vapores de estos habrá bastante riesgo de explosión e incendio, por lo cual debe tratarse y manejarse con la debida precaución. Bueno, aquí vemos algunas imágenes, algunas fotografías donde se manejan algunos materiales o líquidos inflamables. Y aquí menciona que los líquidos inflamables no son los que arden, son los vapores. Lo que pasa es que estos líquidos inflamables generan vapores, y esos vapores tienden a explotar o a prender. Entonces tenemos que ver cómo almacenarlos de una manera segura y retirarlos de las fuentes de calor o de ignición, porque por lo general ya tenemos un ambiente con oxígeno, ya tenemos el vapor flamable o combustible,
Ya nada más nos falta una fuente de ignición, que sería el fuego, la chispa. Entonces es de vital importancia que si tú tienes un almacén con líquidos inflamables que produzcan vapores, que pueden ser explosivos o que puedan causar un incendio, es de suma importancia que los tengas separados ese tipo de trabajos de chispa, de trabajos en caliente, y que lo tengas en una atmósfera adecuada. Por ello hay que ver que nos marcan las normas y tenerlos de una manera correcta para evitar el fuego, la prevención del fuego. Vamos a la siguiente. ¿Cómo evitar que comience el fuego? Y dice aquí, eliminación de combustibles. Dice, el amplio uso de materiales inflamables en las empresas es lo que hace imposible la eliminación de combustibles. Dice, el riesgo de fuego serio puede reducirse manteniendo en un mínimo las cantidades de materiales inflamables en el laboratorio o en el taller. En muchos casos es suficiente contar con la cantidad pequeñas y controlables de solventes. El tener límites resulta fundamental en el caso de que se utilicen muchos solventes diferentes. Entonces aquí ya vemos de un enfoque de la prevención. Aquí la recomendación que te está dando es que si tú tienes este manejo de estos combustibles como algún solvente, o si manejas algún laboratorio donde tengas que tener muchas sustancias pues tanto flamables que generen también vapores flamables o nocivos, entonces maneja un aspecto fundamental que son el control de las cantidades. Tú puedes tener a lo lejos un almacén, a lo lejos, no sé, a 200 metros, un almacén debidamente con las sustancias que pueden ser flamables, las tienes retiradas y mantienes ahí está el almacén. Pero en tu laboratorio, por ponerte un ejemplo, tienes nada más por decir 1 litro lo que vas a ocupar, vamos a poner en los 3 turnos, y el turno siguiente se encarga de estar abasteciendo en el caso que falte, por decirte de alguna manera. Este es un control de cantidades. Esto te va a permitir que en el caso que haya un incendio, pues tú tengas, se produzca un fuego insípido o pequeño y tú tengas la oportunidad de mitigarlo con algún extintor. Es muy diferente que tú en lugar de 1 litro de solvente tengas 20, 30 litros y se haga un fuego en cadena. Entonces ya no tienes chance, ya no es un fuego insípido, ya es un fuego muy grande y ya no puedes eliminarlo con el extintor. Entonces ya están otros métodos de extinción. Para evitar el fuego, también aquí dice la eliminación de combustibles. La basura no es una fuente de combustible que puede ser eliminada y es muy frecuente que el papel de desperdicio, los paños, el plástico o las maderas hayan suministrado el combustible con que se ha incendiado grandes incendios. Esta forma de prevención de fuego deberá quedar incluida en los programas de limpieza. Entonces aquí la recomendación es mantener las áreas de trabajo de almacenaje libre de basura, coloque los trapos grasos o contenedores en contenedores cubiertos. Entonces aquí habla sobre el control de la basura, habla sobre la limpieza en áreas de trabajo y habla sobre la segregación por tipos de basura. Si en nuestra empresa tenemos desperdicios como materiales que pueden ser peligrosos o materiales que puedan ser flamables, como en ocasiones tenemos botes de pintura, botes de solventes, Sprite, por lo general también trapos manchados con pintura, manchados con aceite. Entonces todo esto tiene que ir segregado como marca la normatividad, y si generamos algún material combustible como desperdicios de madera, desperdicios de papel, desperdicios de cartón, basura, entonces sea segregada por tipo y se le dé disposición final adecuada. De esta manera podemos evitar que los incendios se hagan más grandes. Correcto, vamos a la siguiente.
Bueno, también nos dan una recomendación que es la eliminación del oxígeno en líquidos y gases inflamables. Dice, ¿cómo evitar que comience el fuego? Mantenga los líquidos inflamables almacenados en envases herméticos y que a prueba de goteos. Vierta únicamente la cantidad que necesite de los tanques. Almacene los líquidos inflamables lejos de las fuentes de chispas. Utilice líquidos inflamables únicamente en las áreas bien ventiladas. Conecte a tierra y elimine la estática. Aquí vemos en las fotografías algunas formas de almacenar correctamente, ¿verdad? Y nos da algunas recomendaciones que al momento de vertir de un recipiente a otro o al momento de agarrar un líquido flamable que está envasado, es muy importante que esté bien almacenado, que estos almacenes estén conectados a tierra y evitar la estática. Vamos a llamarlo la chispa estática, electricidad estática. Nosotros, los cuerpos, al tener fricción con las telas, esto produce estática. No se han fijado que al saludar a una persona o al abrir una puerta se genera una chispa. Bueno, todo eso con un mal almacenamiento podemos provocar un fuego. Entonces hay que tener medidas para la eliminación de la electricidad de nuestros cuerpos, la electricidad estática. No sé, puede ser puestas a tierra estos equipos e inclusive que nos aterricemos nuestros cuerpos o que tengamos algunas medidas de seguridad como usar zapatillas pueden ser de algodón y guantes también de algodón. Al manejar estos materiales o desenergizarlos, por decirnos de alguna manera, o descargarnos esa estática que traemos en los cuerpos, usar ropas antiestáticas, usar pulseras antiestáticas. Si tenemos puestas a tierras fuera de los almacenes y tocamos, no sé, una antorcha que vaya a tierra y la agarramos, ahí nos descargamos. Entonces ya de esas formas estamos evitando que la estática caiga en algún bote, algún recipiente que vayamos a agarrar, que pueda ser un líquido o que pueda haber gases inflamables o vapores con riesgo de incendio en este tipo de almacenes. Entonces la recomendación es que los tengamos bien almacenados, esos almacenes que estén aterrizados, y también descargar nuestra energía en alguna puesta a tierra antes de manipularlos. Esas son medidas de control que podemos hacer para evitar que comience el fuego. Entonces, acuérdense siempre del triángulo del fuego. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cómo evitar que comience el fuego? Eliminación del calor y las fuentes de ignición. Dice, las botellas de cristal no deberán almacenarse donde se concentren los rayos del sol. Se deberán evitar la eliminación descuidada de los cigarros encendidos, los cigarros o las cenizas dice aquí la pipa, pero en este caso ya no se usa la pipa, en las zonas donde se permita fumar. Si no se cuenta con ceniceros, el técnico deberá encontrar algún método que resulte adecuado para tal fin. La eliminación del calor y las fuentes de ignición. Entonces aquí la recomendación nos hace que si tenemos áreas donde manejemos encendedores, donde manejemos cerillos, donde manejemos el prender un cigarro, tengamos este tipo de ceniceros con arena arriba. ¿Por qué la arena? Porque al momento de meter el cigarro, al momento de meter el cerillo que ya desocupamos, se apagan por completo, porque lo que hace la arena es que no permite que entre oxígeno, y al romper el triángulo del fuego, pues se apaga más pronto la bachicha del cigarro dentro de estos ceniceros. También nos recomiendan, en el caso que nuestra empresa venda este tipo de refrescos en botellas de vidrio, segregarlos de una forma correcta, ¿verdad? No tirarlos al medio ambiente donde puedan darle el sol y esto se pueda multiplicar
el calor con un efecto lupa y pueda también prender. Ya veíamos el caso de incendios forestales. Entonces vamos a la siguiente. Equipos eléctricos. Dicen, en los equipos eléctricos, identificar los cables viejos, los aislamientos desgastados y las piezas eléctricas rotas. Reporte todas condiciones de peligro a sus superiores. Evite el recalentamiento de los motores manteniéndolos limpios y en buen estado. Una chispa proveniente de un motor en mal estado puede encender el aceite y el polo que se encuentra en el motor. Por eso son los programas preventivos del chequeo de las instalaciones eléctricas. Tenemos que checar en esos recorridos mensuales que hagamos con algún checklist, todos aquellos cables que están en mal estado, enchufes que están en mal estado, cajas eléctricas que estén en mal estado, que se lleva a cabo la limpieza o el mantenimiento de esos motores eléctricos en el caso. De esta forma vamos a evitar las fuentes de ignición, no sobrecargar las instalaciones eléctricas, y vamos a evitar lo que es el fuego. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí seguimos con los equipos eléctricos y aquí habla sobre algunas luces auxiliares o cualquier tipo de luz. Muchas veces se nos rompe un vidrio, una protección, y se queda el rojo vivo. Ese tipo de focos, entonces, pueden causar fuego, sí. No precisamente una luz auxiliar como esta, puede ser cualquier luz de cualquier lámpara. En ocasiones hay lámparas que se les quita la protección, alguna guarda de vidrio que tengan, están expuestas. Estas generan mucho calor. Le puedes, por decir de una manera, son capaces de prender un papel, capaces de prender cualquier cosa. Y aquí la recomendación que te da también: nunca instale fusibles con un amperaje mayor, porque esto puede provocar recalentamientos e incendios en los cables, en las estaciones eléctricas. Entonces tenemos que tener un amperaje correcto dentro de nuestros fusibles para que hagan su función, su efecto de apagarse o romperse, vamos a decir, por decirlo así. Nunca instalar con un amperaje mayor, que esto pueda provocar recalentamiento o algún incendio dentro de nuestras instalaciones eléctricas. Vamos a la siguiente. Seguimos con equipos eléctricos. Dice: inspecciona cualquier herramienta o equipo eléctrico que tenga algún olor extraño. Ciertos olores inusuales pueden ser que la primera señal que hay un fuego o hay un sobrecalentamiento. Dice: no sobrecargue los interruptores de pared. Los enchufes no deben tener más de 2 aparatos conectados. Es típico que en nuestras casas o inclusive en las oficinas hagamos este tipo de conexiones, pongamos una extensión. Ahora las extensiones vienen con fusibles, pero de que se dan estos casos, hay algún sobrecalentamiento y se produce un incendio. Pues hay que tratar de evitar todo este tipo de prácticas. Vamos a la siguiente. Bueno, por mencionar, ya vimos lo que es algunos conceptos del fuego, vimos la química del fuego, el triángulo del fuego, vimos las clases de fuego también, vimos las medidas de prevención y qué es lo que produce el fuego, pero también hay que ver cómo lo podemos extinguir. Entonces dice: los extinguidores, como ya lo sabemos, es un aparato diseñado especialmente para que permita la descarga de una determinada cantidad de agente extintor, almacenado en su interior de acuerdo con la necesidad de su operador. Los extinguidores de incendios es el equipo de primeros auxilios contra incendios. Está destinado a ser usado contra un fuego pequeño e incipiente. Aquí vemos unas imágenes abajo donde sí y donde no. Un fuego incipiente es un fuego pequeño que el extintor va a ser suficiente, el extintor, para eliminarlo. Pero ya un fuego más grande no hay que hacer ese tipo de actividades. Por eso hay otros tipos de extinción, como ya lo veíamos, que son los extintores
autónomos, por decir de alguna manera, que tienen su manera de detectarlo, tienen sensores de humos o de calor, emiten una alerta y se activan en automático, ya sea de cualquier agente extintor, ya sea desde agua o cualquier otro material que ahorita los vamos a ver. Entonces, el extintor está diseñado para fuegos incipientes, no para fuegos grandes. En esta diapositiva vamos a ver un video pequeño y vamos a ver las fuentes de ignición y vamos a hablar un poco sobre el extintor y fuego, y luego regresamos a comentar. Uso de extintores. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor. Fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica. La fricción entre dos cuerpos o por compresión de un gas. La acción eléctrica. Arco eléctrico o bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El caso más común es la combustión. Ahora sí, después de haber visto este video y todas las diapositivas anteriores, vamos a ver qué contienen este tipo de extintores, los tipos de extintores, y qué tipo o clases de fuego podemos extinguir, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba dice tipos de extintores y dice A, agua, AB, agua más espuma química, ABC, polvo químico. Hay extintores que en su interior traen polvo químico, y ABC quiere decir que la clase del fuego que extinguen son los sólidos, líquidos y eléctricos. Dice BC o dióxido de carbono, CO2, alotrón tipo ABC. Esto quiere decir, si se fijan hacia abajo en la columna, el alotrón ABC quiere decir que el alotrón puede extinguir la clase de fuego A, la B y la C. Polvo químico, clase D, para metales, la K, potasio. Esto es para grasas o aceites de cocina. Entonces, teniendo esta tablita, podemos identificar que si en una cocina no te acuerdas qué tipo o clase de fuego es, ya sabemos que ese es de tipo K, grasas y aceites en una cocina. Entonces aquí te va a decir, si te vas acá y te dice que sí, en la K, que es potasio, entonces ya vamos a saber que este agente extintor nos va a servir para la cocina. Por decir, si en una subestación eléctrica o en un cuarto eléctrico, o si tenemos en una oficina muchas computadoras, ¿qué extintor? Pero también manejamos papel y también tenemos escritores de madera. Entonces necesitamos tal vez un polvo químico seco ABC o tal vez un alotrón ABC. Entonces, de acuerdo al área donde estés y qué tipo de fuego se pueda generar, es el agente extintor que vas a seleccionar. Entonces, que te quede claro, este tipo de extintores o los agentes extintores que hay dentro de los recipientes, puede haber agua, puede haber agua más espuma química, puede haber polvo químico seco, puede haber dióxido de carbono, puede haber alotrón, polvo químico, potasio. Esos son agentes extintores. Si en tu área de trabajo ya identificaste la clase del fuego, aquí en esta tabla te menciona que sí lo puede apagar o que no lo puede apagar. Entonces, de esa manera te recomiendo que hasta lo imprimas o lo enmiques, o bien lo imprimas a doble carta o mandes a hacer en un negocio de publicidad, mandes a hacer un cuadro y lo cuelgues, o imprimas una lona, una manta con esta tabla y que toda la gente lo conozca, ¿no? Y de esta forma identificar qué tipo de extintor debe haber o de agente extintor debe haber en cierta área,
donde se produce cierta clase de fuego. Entonces, de esta manera todos aprenden, y si hay alguna irregularidad en el tipo de extintor que tienes, pues que la gente sepa identificar. Bueno, vamos a la siguiente. Dice aquí, clasificación de los extintores. Vamos a ver un poquito más de los extintores. Dice, extintores para fuegos clase A, con los que podemos apagar todo fuego combustible común, enfriando el material por debajo de su temperatura de ignición y remojando las fibras para evitar la reignición. Use agua presurizada, espuma o extintores de químico seco de uso múltiple. ¿Ok? Dice, extintores de químico seco múltiple. Dice, no utilice dióxido de carbono, que eso es para lo eléctrico, o extinguidores comunes de químico seco con el fuego clase A. Dice aquí que nos recomiendan el químico seco de uso múltiple, agua de uso presurizada, espuma o extintores químicos de uso múltiple. Ya lo dijimos. Vamos a la siguiente. Bueno, esta siguiente diapositiva dice, extintores para fuegos clase B. Dice, con los que podemos apagar todo fuego de líquidos inflamables, grasas o gases, removiendo el oxígeno, evitando que los vapores alcancen la fuente de ignición o impidiendo la reacción química en cadena. Dice, la espuma, el dióxido de carbono, el químico seco común y los extintores de uso múltiple de químico seco y de halotrón se pueden utilizar para combatir el clase fuego C. Si tienes alguna duda, recurres a la tablita, ¿sale? Vamos a la siguiente. Extintores para fuego clase C, con los que podemos apagar todo fuego relacionado con equipos eléctricos energizados utilizando un agente extintor que no conduzca la corriente eléctrica. El dióxido de carbono, el químico seco común, los extinguidores de fuego de halón y de químico seco de uso múltiple, por decir el ABC, puede ser utilizado para combatir fuego C. No utilizar los extinguidores, obviamente de agua, porque son para apagar fuegos de equipos eléctricos energizados. Dice, no utilizar los extintores de agua para combatir fuegos de equipos energizados. Vamos a la siguiente. Si tienes alguna duda, recurrir a la tablita. Extintores para fuegos clase D, con los que podemos apagar todo tipo de fuego con metales como el magnesio, el titanio, el potasio, el sodio, como agentes extintor de polvo seco, especialmente diseñados para estos materiales. En la mayoría de los casos, estos absorben el calor del material, enfriándolos por debajo de su temperatura de ignición. Aquí el extintor o el agente extintor que se recomienda son los polvos, el polvo químico seco, pero la clase D. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Y ya por último, el extintor tipo K se usa en lo que contiene es el acetato de potasio, y hablamos que el fuego tipo K o clase K son los aceites o grasas de cocina. Entonces, con el acetato de potasio vamos a poder mitigar o extinguir este tipo de fuego. Si tienes alguna duda, te lo vuelvo a comentar, vuelve a la tablita. Y si tienes alguna duda, ahí te vas a poder resolver cualquier cuestionamiento. Vamos a la siguiente. Bueno, ya vimos los extintores, por decirlo de alguna manera, movibles o portátiles, que son los extinguidores que se oprimen, pero también vemos otro tipo de extintor que tiene ruedas, que es más grande. Si el fuego incipiente se te sale de control un poco, hay en puntos estratégicos se colocan este tipo de extintores que tienen una carga más amplia que un extintor normal, y van de ciertos colores, tienen llantas y una parte donde se puedan manejar. Dice, los extintores
se pintaban anteriormente de rojo, color tradicional para el equipo contra incendios, establecida la clasificación de los fuegos y la necesidad de utilizar el tipo correcto de extintor. Ha resultado necesario crear un código de colores aplicado al caso. Es común que pintemos los extintores de rojo para la extinción de fuego, pero la norma te pide que traiga ciertos elementos para cumplir con la normatividad vigente, ¿no? Entre ellos el nombre, el tipo de fuego que extingue, cómo se utiliza, que esté en buenas condiciones, el color, la cantidad, que esté en buen estado las llantas, el manómetro, la manguera, el opresor. Son un fin de detalles que te pide la norma, que hay que checar todo ello. Para ello te menciono que aparte de como extintores portátiles se conoce los que ya te mencioné anteriormente, que van colgados, pero también hay de este tipo con llantas. Vamos a llamarlos, son portátiles, pero también los puedes mover de un lugar a otro, los acercas al lugar del fuego. Vamos a la siguiente. Bueno, en ocasiones tienes que cambiar extintores o tienes que recoger extintores que estén despresurizados, pero hay que ponerlo en su lugar adecuado, o en ocasiones lo necesitas para extinguir, que ese es su propósito, un fuego, y tienes que identificarlo, es parte del procedimiento. El extinguidor apropiado, ¿cómo identificarlo? Dice, todas las categorías están indicadas en la placa de identificación del extinguidor. Algunos extinguidores están marcados con categorías múltiples como A, B, ABC. Esto significa que estos extintores pueden apagar más de una clase de fuego. Traen su nombre, entre otras cosas. Esto es muy fácil de comprender. Por lo general se hace un estudio, como ya lo vimos, de qué clase de fuego se puede presentar en una cierta área, se determina qué tipo de extintor debe de ir, con qué agente extintor, y se colocan los extintores apropiados. Entonces es común que en un área esté el adecuado, porque así es un estudio, pero de cualquier forma hay que checarlos. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que pone otro tipo de extintor y pues te puede salir contraproducente. Entonces es parte del programa que te exige la norma 002, que es la inspección de los equipos que se usan contra incendio, que se están checando mensualmente, una revisión para checar este tipo de detalles, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice partes principales de un extintor. Pues ya vemos que son su manija, el manómetro, la manguera, el cilindro, el candado de seguridad. Entonces aquí el manómetro de control debe estar en el área donde dice sobrecargado, ¿sale? Si está en medio todavía, en la parte verde, nos indica que sí se puede usar, pero si ya está en el área donde dice recargar, en el área roja del lado izquierdo, quiere decir que ya está despresurizado y tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Otra de las partes principales del extintor son la manguera y la tobera de descarga. Mencionábamos el manómetro, mencionábamos el opresor, y en esta diapositiva, para que conozcas, la manguera o tobera de descarga. Vamos a la siguiente. También llamada placa de accionamiento o manija de transporte. Entonces, este es para que lo conozcas, esta parte del extintor, pero también tiene que tener un segurito y tiene que estar atrancado, que no esté sin seguro. Vamos a la siguiente.
Bueno, como ya lo mencionaba, debe de contar con esta traba o seguro, traba de seguridad. Este es un indicador que no se ha accionado o que de tal forma que cuando esté colgado no vaya alguien a aplanarle y se active. Entonces, para eso es esta traba de seguridad. Vamos a la siguiente. También la norma te pide que debe tener pictogramas con las instrucciones. Y aquí es muy fácil, dice quite la traba, la distancia de 3 metros y ya lo dirigimos hacia el fuego y tener ciertos movimientos en el caso que se requiera, que lo vamos a explicar más adelante. Vamos a la siguiente. También te pide que dentro de las partes principales del extintor es el pictograma de tipo de fuego. Aquí vemos que dice para fuegos clasificación A, B y C. ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Bueno, ya vimos las partes del extintor. Ahora nos preguntamos cómo debemos de actuar en caso de algún incendio, cuál es el procedimiento del uso de ese extintor. Como ya lo mencionaba yo, que lo debe de decir en el pictograma, y tú debes de tener una capacitación para el uso de este tipo de extintores. Bueno, primero es verificar que el extintor que hayamos seleccionado es el apropiado para cada situación. Una vez que ya lo tengamos en mano, hay que quitar o retirar el seguro, que es la traba de seguridad. Vamos a retirarlo para poder oprimirlo. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos con el punto 3 del procedimiento del uso del extintor. Elija la posición segura y apunten. Aquí en posición segura y abarca varios puntos. Uno, te debes de colocar en posición segura un pie hacia adelante y otro apoyándose en la parte de atrás. Pero también se refiere a la dirección del viento. Si tú observas que la llama viene hacia ti, eso quiere decir que te estás contrapunteando con el viento y con el fuego, y no queremos eso, no queremos que te quemes. Entonces vamos a poner esa posición a favor del viento. Si el viento va hacia la derecha, nos colocamos hacia la derecha, por decirlo de alguna manera, y tú estás observando que la llama se va hacia ese lado, ¿verdad? Pero nunca ponernos en contra del viento o en contra de las llamas. Por eso es muy fácil identificar el fuego. Si se está yendo para un lado, bueno, pues simplemente lo evitas, va a ser a favor tuyo. Vamos a evitar quemarnos nosotros. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente es muy fácil, es accionar el extintor. Vamos a apuntar, vamos a dirigir y ponernos en una posición segura y vamos a accionar el extintor. Dice, si es necesario hay que hacer este tipo de movimientos hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Realizando el movimiento si es necesario, ¿verdad? Vamos a la siguiente. En el caso de que se salga de control el incendio, toda empresa tiene un protocolo o un procedimiento de protección en caso de una emergencia. Esto quiere decir que pongamos a salvo al personal, ¿no? Entonces, aquí puede variar. Aquí dice, si se sale de control, activa el protocolo de la empresa. Aquí podemos llamar a protección civil interna de nuestra empresa, a los bomberos que vengan a darle frente, o a nuestros brigadistas junto con los bomberos. Y la gente debe de activar el protocolo de protección ante una emergencia, ante un conato de incendio, que es dejar de hacer lo que estás haciendo, irte en calma por las rutas de evacuación, llegar al punto de reunión, ser contado, y en su caso no regresar hasta que se elimine el incendio o te dé la orden tu supervisor que ya puedes regresar. Si no es así, pues debes de quedarte en tu punto de reunión para el conteo. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver, este video es un resumen de todo lo que hemos visto y luego continuamos. Vamos a ver el video.
Un extintor es un artefacto que se utiliza para apagar fuegos. Consiste en un contenedor metálico cargado a presión con un agente extintor de incendios, de modo que al abrir una válvula, el agente sale por una boquilla, la cual debe dirigirse a la base del fuego para extinguirlo. Un extintor está compuesto por cuerpo o cilindro, indicador de presión o manómetro, palanca de descarga, manija de transporte, precinto de seguridad, pasador de seguridad o seguro, manguera de descarga y boquilla. Identificación del tipo de extintor. Tarjeta para el registro o control de la inspección. Los extintores deben pasar por una revisión periódica, por ello cuentan con tarjetas de inspección. Existen varias clases de fuego y por tanto diferentes tipos de extintores. Clase A. Producido por combustibles sólidos como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc. Clase B. Producido por fluidos combustibles como petróleo, gasolina, pinturas, etc. Clase C. Llamados comúnmente fuegos eléctricos. Son producidos por equipos conectados a una fuente de energía eléctrica. Si el equipo se desconecta de la fuente, el fuego se convierte en uno de clase A. Clase D. Producido en polvos o virutas de aleaciones de metales pirofóricos, como aluminio, magnesio, etc. Clase K. Producido por electrodomésticos que incluyen combustibles como aceites y grasas de cocina. Un extintor se usa para apagar un fuego incipiente, no para un incendio, que es el fuego fuera de control. Si percibes un amago o fuego incipiente, guarda la calma y actúa inmediatamente. Asegura la escena y sitúate a favor del viento. Identifica rápidamente el tipo de fuego y utiliza un extintor adecuado para el mismo. Retire el extintor de su ubicación y observa el manómetro para comprobar que esté cargado. En caso que el extintor se encuentre en un lugar alejado del fuego, actívalo donde esté. En el supuesto caso que no funcione, no perderemos más tiempo y buscaremos otro extintor inmediatamente. La mnemotecnia TAPE es nuestra guía para activar el extintor correctamente. T. Tirar. A. Apuntar. P. Presionar. E. Extinguir. Tiramos fuertemente el precinto de seguridad y jalamos el pasador, que es el seguro del extintor. Guardando una distancia de entre 2,5 metros a 3 metros, apuntamos la boquilla del extintor a la base del fuego. Presionamos el percutor para activar el agente extintor. Realizamos movimientos tipo abanico con la boquilla para distribuir correctamente el agente extintor hasta extinguir el fuego. Luego de haber apagado el fuego, dejaremos el extintor echado a un lado para dar a entender que ya fue usado. Llama al servicio de emergencias para informar del suceso. Si el fuego se presentó en una empresa o entidad similar, recuerda seguir los procedimientos del plan de respuesta de la institución. Tu seguridad es lo más importante, siempre. Inveritas Global Holdings, su empresa de elección en gestión de riesgo. Bueno, después de haber visto este video, este resumen en video del uso del extintor, de los tipos de fuego, hay otras formas de extinción. Habíamos visto los sistemas automatizados con sensores
pero también hay estos manuales. Dice: el dominio de las técnicas de avance, evoluciones, maniobras y retrocesos con hidrantes, chiflones, forma parte de este complicado engranaje que sirve para combatir incendios, desde los más pequeños hasta los más complicados, haciendo seguro una maniobra que por sí misma era complicada y peligrosa. Hablábamos que los extintores es para combatir, para extinguir un fuego insípido, pero también mencionaba que hay este tipo de técnicas, este tipo de artefactos para combatir incendios un poco más grande, como son los hidrantes, el dominio de las técnicas de extinción con agua a base de estos hidrantes, pero ya es para fuegos que están fuera de control. Y eso es importante mencionarlo y tratar de que el personal de brigadas conozca este tipo de artefacto y este tipo de maniobras. Debe de conocer todos sus componentes, debe de conocer cómo utilizarlos correctamente, lo cual la norma 2 dice que las personas que estén involucradas en brigadas deben de saber manejar tanto los extintores para fuegos insípidos, pero también deben de saber manejar este tipo de hidrantes manuales, pero esto ya involucra un entrenamiento más completo. ¿Por qué? Porque se utilizan con más personas. Vamos a la siguiente. Principales usos y avances con hidrantes para combatir un fuego. Dice: el avance con hidrantes, mangueras, chiflones de niebla para combatir un incendio tiene trucos y riesgos. Por ello conviene hablar un poco sobre el asunto. Dice: antes de atacar un incendio, la persona que lo va a realizar debe de haber practicado suficiente el avance con hidrantes para no exponerse a un riesgo grave. Lo primero que se debe de hacer es asegurarse de que pise firme, pues con frecuencia está expuesto a resbalones, tropiezos, puede ser también a clavos, según el lugar donde se trabaje, principalmente cuando el agua cubre el suelo y no se ve dónde pisar. Vamos a la siguiente. La posición más adecuada es ponerse el cuerpo de canto o de lado para exponerse lo menos al calor del incendio y agacharse lo más posible, protegiéndose detrás del abanico de agua de acuerdo a la forma que le demos, ya sea de chorro, de niebla. Sin embargo, el paso debe de ser siempre firme, lento y calculado. Dice: antes de iniciar el avance conviene probar el funcionamiento de la boquilla, así como la presión con que se cuenta la manguera. Hay que calarlo, hay que probarlo. Esto se hace abriendo y cerrando una o dos veces la boquilla para observar los cambios del flujo del agua. También debe observarse el desarrollo de los fuegos para determinar el punto de ataque y lo que se espera lograr con esa maniobra. Igualmente se debe mirar la ruta que se va a recorrer y tomar en cuenta los obstáculos y los riesgos que representa. Vamos a la siguiente. Bueno, también nos menciona, dice: paso a paso. El paso se debe llevar al avanzar, debe ser rítmico y medido, de aproximadamente 40 centímetros. En maniobras de más de una persona, todos sin excepción deberán obedecer a la voz de mando de una sola persona para evitar equivocaciones y desgracias. En caso de algún acontecimiento imprevisto o estallido de alguna válvula de seguridad, un flamazo, la caída de un compañero, entre otras, no se soltará por ninguno la manguera, ni se volverá la espalda al fuego. Siempre en estos casos nuestra única defensa contra el fuego pues es el agua que se desprende o sale del hidrante, ya que
ya que forma una barrera entre el fuego y entre nosotros. Si la perdemos, si la soltamos, también nos perderemos nosotros, en el sentido de que estamos expuestos en un riesgo. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver, esta es la práctica más común. Esta es la práctica más común que se hace con nuestras brigadas de emergencia o contrafuego, donde varias personas van sujetando el hidrante, van sujetando la manguera, y a la indicación de una voz de mando, todos juntos avanzan de forma simétrica hacia adelante. Uno le rocía esta instalación de gas y el otro la cierra y se retira, nunca dándole la espalda al fuego, y se termina esta práctica. Esta práctica es la más común que se hace, es para combate contra incendios, y es bueno que nuestras brigadas tengan entrenamientos multiprácticas, ¿no? Entonces esta es la más común. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya por último, hay que comentar de que cuando hay un fuego que ya no controlamos, siempre la empresa tiene un procedimiento, un plan de evacuación en caso de emergencia. Esto es para proteger a las personas, y también lo pide la norma, contar con un plan de evacuación, un plan de emergencia en caso de un conato de incendio. Dice: ¿cómo evacuar un edificio en llamas? El último en salir de la habitación no debe cerrar la puerta, solo ajustarla. El cerrar la puerta dificulta los esfuerzos de rescate y búsqueda de los departamentos de bombero. Proceda hacia la salida tal como está indicado en el plan de acción de emergencia. No utilice los ascensores bajo ninguna circunstancia. Es bueno cerrar las puertas, pero no ponerles el seguro, ¿verdad? Entonces, ahorita como quiera, vamos a comentar más sobre esto, pero la norma siempre nos pide, no en todos lados, por decir en las oficinas, no son las mismas puertas que ya en las partes donde hay algún proceso. Ahí las puertas deben de ser antifuego, deben de tener mirilla, y los opresores de salida deben de ser lo más fáciles de al oprimir salir, o de push de empuje las puertas. Esas para las salidas de emergencia. La empresa debe tener un plan de atacar la emergencia y un plan de protección civil. Entonces, la forma correcta de evacuarlo es ubicar las rutas de evacuación y salir por las puertas de emergencia y estar en los puntos de reunión. Vamos a la siguiente. Seguimos todavía cómo evacuar un edificio en llamas o un recinto en llamas. Dice: manténgase cerca del piso para evitar el humo y los gases tóxicos. El mejor aire se encuentra cerca del piso, así como de ser necesario. Si es posible, cubra su boca y nariz con un trapo para ayudar a su respiración. Si trabaja en un edificio de varios pisos, las escaleras serán su ruta primera de escape. Una vez que esté en la escalera, proceda hacia el primer piso y nunca vaya hacia un piso más alto. Una vez afuera del edificio, repórtese al área preestablecida para facilitar el contacto del personal. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí dice: ¿cuándo no se debe combatir el fuego? Nunca combata el fuego si el fuego se está esparciendo más allá del lugar donde se empezó. Si usted no puede combatirlo de espaldas a una salida de emergencia, si no tiene el equipo adecuado para combatir el fuego, dice: en cualquiera de estas situaciones no combate el fuego usted solo, pida ayuda inmediatamente. Es alguna recomendación que se hace. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver el siguiente video, que nos muestra cómo hacer la evacuación correcta en caso de algún incendio. ¿Cuál es la correcta y la incorrecta? La vemos y luego la comentamos.
está sonando la alarma contra incendio. Están bajando corriendo, todos amontonados. Están bajando por escaleras eléctricas. Los recintos deben tener una escalera por fuera. Esa es la manera incorrecta de la evacuación. Vamos a ver ahora la forma correcta de evacuar. An incident has been reported in the building. Please await Me está further sonando instructions. la alarma. Achtung, im Gebäude ist eine Gefahrensituation gemeldet worden. Hay una Bitte salida de bleiben Sie emergencia. ruhig und warten Sie auf weitere Anweisungen. Dies Ist ist das ein saliendo Feueralarm. Bitte verlassen Sie das Gebäude umgehend über die nächsten Fluchtwege. Die Feuerwehr ist Usan alarmiert. las This is a escaleras. fire alarm. Please leave the building immediately by the nearest available exit. No Ceci est une usan alarme incendie. las escaleras Veuillez évacuer eléctricas. immédiatement les locaux par la sortie la plus proche. Esto es una alarma de incendio. Abandonen por favor el edificio inmediatamente por la salida de evacuación. Achtung, Achtung, dies ist eine Gefahrenmeldung. Bitte verlassen Sie das Gebäude über die nächsten Ausgänge. Attention, please. This is an emergency. Please leave the building by the nearest available exit. Aquí muestra la forma correcta y la forma incorrecta. Entonces, al escuchar la alarma, The emergency situation in the basement is clear. Please stay calm. There's no danger present. ahí están atacando las brigadas. Pero bueno, al escuchar la alarma de emergencia, hay que usar las rutas de evacuación, las adecuadas. Lo eléctrico no, ni elevadores ni escaleras. Die Gefahrensituation ist Solamente jetzt las behoben. escaleras Wir manuales. entschuldigen uns für jegliche Y hay que irnos al Unannehmlichkeiten. punto de reunión. Hay que The hacerlo en emergency calma, is now cancelled. sin We gritar, apologize sin for any correr, inconvenience. sin empujar. Bueno, aquí hay una reflexión, dice: en todo lugar, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la empresa, en una institución, es imprescindible que todas las personas conozcan los elementos básicos sobre el fuego, su prevención y cómo combatirlos. Solo de esta forma estaremos sentando las bases para prevenir algún siniestro de cualquier tipo. Bueno, este ya es una de las últimas diapositivas. Espero que te haya quedado claro. Y el combate contra incendios, prevención y combate contra incendios. Conocimos algunos conceptos, conocimos el triángulo del fuego, el tetraedro, conocimos los tipos o clases de fuego, conocimos también las sustancias, cómo combatirlo, las sustancias que traen adentro los extintores. También conocimos algo de hidrantes. Espero que te haya quedado el tema claro. También vimos el plan de atención a la emergencia, cómo evacuar los recintos de forma adecuada, algunas obligaciones que tienen los patrones y algunos lineamientos de la norma 2 como inspecciones y todo eso. Instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, el probar o checar los equipos contra incendio, entre otros. Vamos a la siguiente. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya quedado claro. Si tienes alguna pregunta, la puedes escribir. Mi nombre es Cristian Edmundo Guzmán. El correo para cualquier información es edtracertifica@gmail.com. Y si me quieres hablar o mandarme un WhatsApp a cualquier hora,
Es el 866-205-6462. Es muy simple. Si ya conoces este tema o ya lo vistes por medio de este video de YouTube, en la descripción del video pues va a haber una evaluación. Si la pasas al menos con 80, podemos dar paso a llenar un formulario de datos generales. Después que yo tenga los datos generales, te puedo generar el DC3 y un diploma de CEDETRA, que estos están firmados por un servidor. Soy un instructor independiente externo, registrado todos mis cursos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual mi firma tiene validez a nivel nacional. Y comentarte, si quieres certificar, bueno, presenta la evaluación y me llenas el formulario de datos generales, y inmediatamente se suben al sistema. Tienen algunas medidas de seguridad los documentos, como están foliados, tienen códigos QR, tienen cadena fiel para verificar su autenticidad. Me despido de ustedes. Mi nombre es Cristian Guzmán. Nos vemos en el próximo curso.